19. No sé por dónde comenzar, ciertamente. Mi saludo singular para el ex canciller de la República, José Ayala Lazo, y para un periodista que admiro, José Hernández. La plataforma de los 4 Pelagatos es en este momento un menú en desarrollo, una agenda muy importante que nosotros la saludamos. Viene a la competencia periodística con todo derecho, pero seguiremos visitando también sus distinguidas páginas, especialmente distinguidas por la calidad, el prestigio, la imagen y la credibilidad que denotan sus esfuerzos, José, los de Martín y los de otros colaboradores que hoy van a crecer. Así es que nosotros no tenemos sino regocijo de anticipar que estamos para competir en la buena esencia de las virtudes periodísticas que a ustedes, mucho más que a nosotros, les adorna. No sé por dónde comenzar, decía, porque los dos temas son de real significancia y preocupación internacional o regional, por lo menos. Yo creo que internacional. Un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Estos desesperados mandatarios abusivos, a veces hasta tragicómicos, de los que se tomaron Venezuela, lastimosamente, la patria de nuestro libertador. Otrora un país que yo conocí en la administración Roldós, vigoroso, con una colonia ecuatoriana impresionantemente grande, con una contribución del brazo nuestro del compatriota, en esa nación que lucía alegre, segura, abundante en recursos, siempre fue y se conocía que era un epicentro de producción petrolera gigante, como para darle una cobertura a las necesidades de todo el planeta. Así conocimos a Venezuela en nuestros preliminares de la época periodística, y nuestros diplomáticos también eran enviados con un gran esfuerzo selectivo, porque se trataba de una gran nación. Pero vino esta ráfaga tan malintencionada a la región latinoamericana y sudamericana especialmente, y está acabando con todo. Colombia trata de ubicarse en un nivel de dignidad y reclama, pues, naturalmente, reclama y dicen: ustedes han sido encontrados invadiendo, y hay un video que lo vamos a mostrar seguramente y que pertenece a RCN, ahí lo tenemos, en la televisión digital de la cadena Democracia. RCN de Colombia obtuvo el video del momento exacto de la incursión de 2 helicópteros militares venezolanos en zona rural de Tibú. No es Tibú, no, José, no es Tibú, Tibú. Tibú, sí, es Tibú. Tibú. Esto está en el norte de Santander. Las imágenes hacen parte de las pruebas del gobierno colombiano, que envió una nota formal de protesta a Venezuela por la violación a su soberanía. La cadena RCN en 58 segundos nos informa, en menos de un minutito, si ustedes tienen un poquito de audio para ubicarnos, ¿no? El video registra el momento en el que un helicóptero Bell 412 sobrevuela la vereda Vetas de Oriente, en zona rural de Tibú, en norte de Santander, el pasado viernes. La aeronave realiza un sobrepaso y al fondo se divisa otro helicóptero que sobrevuela en círculos. Van a aterrizar, están aterrizando. Una mujer representante de la comunidad fue testigo de la incursión. Descargaron ejército, más de 80 militares de la fuerza
militar de Venezuela. Según el testimonio, los uniformados permanecieron por varias horas en territorio colombiano. Y a las horas de las 4 de la tarde volvieron a venir los helicópteros y se los llevaron. La incursión se volvió a repetir el domingo 19 de agosto. Las mismas aeronaves ingresaron otra vez. Pero ya no se encontraba ejército venezolano y habían agarrado la huida porque escucharon el sobrevuelo del helicóptero que estaba sobrevolando colombiano. Colombia envió una nota de protesta a Venezuela, que a través de un comunicado respondió negando los hechos. En efecto, la cúpula venezolana decía que la República Bolivariana de Venezuela reitera que no cesará en sus esfuerzos para proteger a su población y expulsar de su territorio la plaga de la violencia y el narcotráfico colombiano. ¡Qué respuesta! Entonces, dicen ellos, el narcotráfico colombiano que nos acecha día tras día, cuando ellos son los capitanes de una mafia impresionantemente grande, que se llaman los soles, pues no. Y ahí hay dos soles perfectamente identificables, popularmente hablando. Sí nos preocupa, ¿no?, la situación del nuevo presidente de Colombia, que tenga que afrontar con mucha inteligencia esta provocación. Los resultados tal vez de su investigación o de su olfato diplomático y de seguridades. Ex canciller Ayala, ¿por dónde camina detectando esta insinuación de guerra que le está propinando para el caso extremo de que se levante realmente el espíritu libertario de Simón Bolívar en forma de población venezolana? Y por esto esta fuga de gente hambrienta que está preocupando al resto. Los dos elementos se fusionan en una coyuntura inquietante, especialmente para los vecinos, entre ellos nuestro país. Estimado y respetado ex canciller, bienvenido a la cadena Democracia con José Hernández, nuestro colega periodista. Muchas gracias, Gonzalo. Saludo y felicito a José Hernández por estos nuevos planes que tiene con respecto a 4 pelagatos que se convertirán en una entidad más estructurada y seguirán guiando, como lo han hecho hasta ahora, al pueblo ecuatoriano por los caminos de la democracia. A usted gracias por la invitación, Gonzalo. Yo creo que para responder a sus varias preguntas, habría que considerar que el panorama internacional en Venezuela y en la vecindad de Venezuela se presenta muy complejo, extremadamente complejo, pero caracterizado sobre todo por 2 factores. El primero, la pobreza crítica creciente en Venezuela debida a un desgobierno carente de la más mínima capacidad para resolver los problemas del país y dotado de una maléfica capacidad para empeorarlos. Y en segundo lugar, el éxodo del pueblo venezolano hacia otros países. Es tan fuerte este éxodo, ha sido tan objeto de información y noticia en todo el mundo, que estoy seguro que Maduro, a pesar de su poca capacidad de comprensión sobre las reacciones internacionales, estará preocupado por el futuro de una eventual reacción masiva al interior del país. Le interesa entonces paliar esta posibilidad, quizá dirigir la atención pública hacia otros factores o otros fenómenos. Acaba de suprimir 5 ceros a la moneda venezolana, está afrontando una inflación de 1.000.000% anual y en consecuencia la situación se vuelve objetivamente insostenible. En tales circunstancias, nada mejor que poder lanzar un mensaje patriotero al pueblo venezolano y decirle que hay un gobierno conservador nuevo en Colombia que atenta contra la soberanía de Venezuela. Para eso necesita crear un incidente internacional.
Esa podría ser una interpretación de por qué objetivamente se ha logrado filmar la presencia de 2 helicópteros venezolanos en tierra colombiana. Colombia, por supuesto, ha reaccionado como era obvio, ha presentado la nota de protesta por la violación del espacio aéreo. Hay que pensar que es verdad que los pueblos tienen que defender la soberanía territorial, su soberanía territorial, y deben ser atentos para hacerse respetar. Pero en Europa, la violación del espacio aéreo de cada uno de los países europeos es cuestión de cada día, de cada minuto del día, porque no hay intenciones belicistas entre los países de la Alianza Occidental, sobre todo, y además los vuelos son tan rápidos y los países europeos tan pequeños, para decirlo así, que inadvertidamente se violan los espacios aéreos sin mayor importancia. Pero en el ambiente de crisis de Venezuela, en el ambiente de pobreza creciente del pueblo venezolano, en la inseguridad política en la que cada vez se ve más constreñido a reconocer que está el señor Maduro, nada le puede resultar más aconsejado que informar a su pueblo que hay una situación de gravedad internacional que requiere la unión de los venezolanos. Y entonces ocurriría lo que ya ocurrió cuando se produjo hace pocos días ese presunto atentado a la vida de Maduro, que suscitó el rechazo colectivo interno y en consecuencia le dio un respiro a Maduro. Esa podría ser una interpretación del por qué estos 2 helicópteros venezolanos se han posado en suelo colombiano. Dígnese canalizar una cronología o más bien una crónica de interpretación de este fenómeno que ha aparecido como consecuencia naturalmente de una estratagema que yo atribuyo a un sentido de temor gigantesco que tiene la cúpula venezolana sobre la reacción de su propia población, consumida por el hambre y la frustración en todo el sentido de la palabra. Esta tierra de libertades ahora quiere expulsar a esta gente malsana que se ha apoderado del poder político y económico de una nación convocada para otros trotes en la historia de nuestra región. José, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, señores canciller. También y a sus oyentes, Gonzalo, muchas gracias. Primero agradecerle realmente de corazón las palabras generosas que ha tenido con los 4 pelagatos, la apertura, Gonzalo. No me resta sino replicarle la admiración por la radio Democracia, que ha sido con usted un baluarte baluarte democrático en este país, y de la resistencia que como ciudadanos hicimos contra un régimen como el régimen del expresidente Correa, que pretendió de alguna manera dar al traste con los valores incluso y respeto a la propia Constitución que ellos mismos hicieron. Así que muchas gracias por sus generosas palabras. Y un gusto estar con el señor canciller acá compartiendo este panel. Gonzalo, me parece que el tema de Venezuela, lo ha dicho el señor canciller, me parece que la explicación va por ahí. Es evidente, pongámonos un poquito a examinar qué tiene en este momento la cúpula venezolana enfrente. Tiene un fracaso absoluto, Gonzalo, de su modelo económico. Tiene una tragedia humanitaria, un gobierno que ya cuenta cerca, no está lejos de tener 3 millones de personas que han dejado el país. No puede ser un gobierno que en ninguna parte del mundo se pueda presentar como un gobierno exitoso, democrático, o como un gobierno que esté de alguna manera llevando a cabo un proyecto que sea luminoso, que sea provechoso para su país. Entonces, este es un gobierno que ya, no solamente por las cifras de la economía
¿no?, de tener una inflación de 1.000.000%, sino por la tragedia, por el flujo, por la deserción que estamos viendo de millones de ecuatorianos, es un gobierno que es absolutamente un fracaso ante los ojos del mundo. Ese gobierno, ¿cómo puede hacer en este momento, Gonzalo? Tiene diplomáticamente, por fin, unos vecinos, un continente que a partir del Grupo de Lima ya es unos gobiernos que de la región le están diciendo que tiene que el país volver a la democracia y que ya de alguna manera está totalmente identificado este gobierno como una dictadura. ¿Qué tiene además este gobierno? No tiene ya retórica posible, ni aliados posibles, Gonzalo, para poder de alguna manera anclar una defensa que sea mínimamente creíble. Por ende, este gobierno lo que le queda es inventarse una guerra. Es la retórica de la guerra la que le lleva a un espacio absolutamente nuevo, pero muy conocido, que lo hemos visto en todos estos gobiernos, que es que cuando el fracaso es evidente, lo primero que hacen no es está inventando criminales en su contra, está hablando, fíjese usted, Gonzalo, que una declaración tan sencilla como la del presidente de Colombia, cuando dijo el presidente de Colombia que había que pedir elecciones libres, fue considerado ya la prueba por Venezuela de que ahí hay un acto de una supuesta agresión en marcha. Entonces, si llegamos a esos extremos, evidentemente que este gobierno lo que está haciendo es inventándose una retórica, un discurso que lo haga aparecer primero como víctima y segundo como el gobierno que supuestamente tiene que defenderse ante esta agresión y que está totalmente creada. Colombia en este momento, Gonzalo, no podría estar armándose ninguna guerra, y además con qué interés armándose guerras contra Venezuela, pero a Venezuela sí le interesa crear esta cortina de humo, esta retórica que le permite discursivamente no enfrentar los hechos por los cuales tiene que responder, es decir, por el fracaso económico, por el fracaso político y por el flujo de inmigrantes que está vertiendo, que son de su entera responsabilidad, lo que está haciendo. El señor presidente Moreno, presidente de los ecuatorianos de coyuntura, ha hecho bien en convocar a una cumbre a los líderes de gobiernos democráticos de Sudamérica. Es toda la región sudamericana a la que ha tomado en cuenta en su convocatoria el señor presidente Moreno, para analizar precisamente los altos índices de migración procedente de Venezuela, esta suerte a la que nos quiere convocar y contagiar, esta suerte de guerra en la región, polarizando la circunstancia entre dos vecinos, Venezuela y Colombia, que también resultan ser vecinos de nuestro país, de forma que nosotros tendríamos que intervenir en caso que ocurra una página adversa a nuestra espontánea hermandad que siempre el Libertador nos señaló como camino a seguir. ¿Le parece atinada esta cumbre que prepara para mediados del mes de septiembre el señor presidente Moreno? ¿Qué debería integrar la agenda de este? Es evidente que estamos viviendo en Venezuela una tragedia humanitaria de dimensiones gigantescas. El éxodo del pueblo venezolano es el comienzo de un problema que afecta inclusive a la eventual
disolución del Estado venezolano. Y eso afecta a los países a los cuales se dirige la migración por razones obvias. 3 millones de venezolanos que han salido ya de Venezuela. Ingresan a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, países de acogida que no pueden recibir una población tan gigantesca porque tienen también sus propios problemas sociales y de limitaciones económicas. Esa crisis es de interés continental y mundial. En consecuencia, la convocatoria hecha por la Cancillería ecuatoriana para una reunión técnica que analice este tema específico de la tragedia humanitaria de la migración es atinada, es acertada y ojalá llegue a conclusiones específicas y concretas. La cumbre que usted califica o adjetiviza como técnica es conveniente diplomáticamente hablando. Ciertamente, me parece que es muy conveniente, es útil, es oportuna. Quizá pudo haberse convocado antes, pero en todo caso está bien que se lo haya hecho para mediados de septiembre. Allí van a analizarse estos temas específicos de la migración y sus efectos, cómo paliar los problemas propios de la migración, cómo resolver los problemas de acogida, de tratamiento, de asistencia humanitaria a esa población que sale y huye de Venezuela. Pero hay otro problema, que es quizá mucho más serio y necesario enfocar a fondo. ¿Cuál es la razón por la cual se produce esta migración? Es porque hay un desgobierno tan completo en Venezuela que esa situación no puede prolongarse. Los valores democráticos han desaparecido. El respeto a los derechos humanos no existe. La violación de la Carta Democrática Interamericana es evidente. El propio secretario general de la OEA, que ha sido muy dinámico, hay que reconocerlo, aunque no exitoso, al tratar estas materias, y ha sugerido la necesidad de una convocatoria del Consejo Permanente de la OEA, no para examinar solamente el tema migratorio, sino el problema de fondo. Y es eso lo que hace falta hacer. Yo creo que la OEA, que es de nuestro organismo integracionista más importante, más históricamente prestigioso, debería preocuparse del asunto y debería convocar urgentemente una reunión de consulta para examinar de la manera más franca, objetiva y crítica lo que está ocurriendo en Venezuela. Si hemos creado un sistema de protección a la democracia, en virtud del cual se ha reconocido el deber de los estados de ofrecer democracia a sus pueblos y el derecho de los pueblos de exigir esa democracia, y si tenemos los ecuatorianos del orgullo de haber sido quienes originamos a través de la doctrina Roldós una tendencia humanista de tanta importancia que ahora es reconocida mundialmente como la obligación, la responsabilidad de proteger a los pueblos que lo necesitan, yo creo propiciar una reunión de consulta del Consejo Permanente de la OEA de Venezuela y las consecuencias jurídico-políticas que están produciéndose en el campo de la democracia, de la violación de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. Porque una migración tan masiva y ha suscitado inclusive la reacción del presidente argentino Macri, que sugiere eventualmente la intervención del fiscal de la Corte Penal Internacional para examinar lo que está pasando en ese hermano país de Venezuela. Una iniciativa brillante, muy bien asesorada de parte de nuestro mandatario. ¿Cómo cree usted que acogerán no solamente las naciones involucradas en este conflicto en potencia, a punto de estallar, ojalá Dios no permita, en una confrontación a la que, repito, Ecuador tendría que de alguna manera solidarizarse con la razón y la justicia, en base precisamente a esto que podría inscribirse un nuevo capítulo de la doctrina Roldós, dice nuestro ex canciller. Periodísticamente, ¿cómo acoge esta configuración del episodio, José Hernández? Gracias, Gonzalo. Me parece que
Me parece que el tema de la supuesta guerrita entre Colombia y Venezuela debiéramos ponerla entre paréntesis. Eso es más que una calentura de nuevo de ciertas cabezas en Venezuela. Me parece que ese no es un escenario, Gonzalo, que nos debe movilizar demasiado, porque me parece que eso es, como se dice, una huida hacia adelante, lo que está tratando de hacer el grupo madurista más radical y más corrupto, con Diosdado Cabello a la cabeza. Entonces, me parece que eso es un tema, Gonzalo, que no debiera, no creo que sea un escenario real, y me parece que es un escenario de distracción de Venezuela al cual no debiéramos prestarle mayor atención. Me parece que el tema fundamental está efectivamente en el tema diplomático. Obviamente hay que saludar la iniciativa tardía, pero está ahí, está bien. Me parece que el país ha ido de alguna forma rectificando los errores que cometió el ministro del Interior también al poner el pasaporte y crear todos estos problemas complementarios a una migración que está ahí, Gonzalo, que está ahí. Y esa es la realidad. Esa migración ni se puede tapar, ni se puede ocultar bajo una formalidad como poner un pasaporte, cuando el propio ministro del Interior, señor Toscanini, sabe que es imposible que un pasaporte venezolano se dé en horas y que es imposible que el grupo de la dictadura de Venezuela atienda a sus nacionales como es su obligación. Va a ocurrir. Entonces, hay que saludar que estas iniciativas estén ahí. Hay que desear que el gobierno rectifique y que vuelva a poner este tema donde debe estar. ¿Y dónde está, Gonzalo? Primero, que esto tiene que ser una reacción latinoamericana, incluida y también Estados Unidos. Por supuesto, al señor Trump, que es amante de crear muros y de perseguir a los inmigrantes. Esperar, pero hay que exigir que también se haga cargo de esta realidad que estamos viendo en Venezuela. Me parece que habría que repartir, o sea, mirar en toda América Latina qué está pasando y repartir todas estas cargas, que son cargas absolutamente humanitarias que hay que asumir como continente. Primero. Segundo, me parece que en ese marco, que haya una reunión el 17 y 18 de septiembre en Quito, me parece que es totalmente atinado. Ojalá, y yo comparto la posición del señor canciller Ayala Lasso, en el sentido de decir que no se puede quedar esto en un tema humanitario o en un tema invocatorio, ¿no? Invocar al gobierno venezolano, un tema político, como lo ha planteado muy bien el Grupo de Lima. Me parece que Ecuador ya debe integrar ese grupo. Me parece que ya el país debe exigir, y enhorabuena que el Ecuador, al ser uno de los países que está directamente concernido por la inmigración, debe, Gonzalo, me parece, meterse entre el grupo que lidere una salida política en Venezuela. Es decir, la migración venezolana no se va a detener, Gonzalo, no se va a detener si si no hay una exigencia latinoamericana. Quienes están provocando esto es el gobierno venezolano, y es ahí donde hay que poner el acento. Esto es una responsabilidad política y por ende debe estar involucrada la parte penal a nivel internacional, de ver la manera como el gobierno de Venezuela está atentando contra los derechos de sus propios ciudadanos. Que haya una migración de millones de personas, Gonzalo, y que el continente solo crea, o los ciudadanos solo creamos, que tenemos que tener o una relación de apoyo y piedad con los venezolanos, o una relación xenófoba, eso me parece que es mirar el tema de forma demasiado parcial. No nos cabe como ciudadanos, sino tener el apoyo, la solidaridad con los venezolanos, pero también la responsabilidad política de poner el acento donde debe estar. Es el gobierno de Venezuela el culpable de lo que está ocurriendo, es el responsable de lo que está ocurriendo, y me parece que es momento en que América Latina
de alguna manera, Gonzalo, se una para forzar que en Venezuela haya, para presionar democráticamente, diplomáticamente, de todas las maneras, para que en Venezuela haya elecciones libres, que esta cúpula salga, Gonzalo, que sea absolutamente, que tenga que responder ante las cortes mundiales por todo lo que han hecho en Venezuela. Y me parece que es el momento de entender que lo que tenemos que fusionar aquí no es el tema humanitario más la guerrita que se está inventando Maduro y Diosdado Cabello. Lo que tenemos que fusionar aquí es el drama humanitario con la responsabilidad política del gobierno venezolano, que tiene que responder por lo que está ocurriendo. ¿Quién podría exhortar a la Unión Americana para que también señale sus responsabilidades en cuanto es la líder del continente? Y un éxodo de esta envergadura, de este tamaño, también al señor Trump debe preocupar. Él solamente ejercita en beneficio de sus fronteras cualquier gesto, pero no se responsabiliza de lo que este momento está ocurriendo en la nación venezolana antidemocráticamente. No atino otra forma de pensar, sino ciudadanamente. ¿Qué le debe a la región latinoamericana, los Estados Unidos de Norteamérica, es canciller Ayala? Cuando yo sugiero la acción de la OEA, lo hago pensando que la OEA es la organización de la que forma parte también los Estados Unidos de América. Y eso es indispensable. Claro. Sabemos perfectamente que en la planificación estratégica de los Estados Unidos se encuentra quizá entre los primeros capítulos del tema Venezuela. Y cuando algún funcionario del Departamento de Estado, vocero autorizado, ha declarado al respecto, ha dicho que Estados Unidos no excluye ninguna acción en lo tocante a la eventual solución del tema venezolano. ¿Cómo hay que interpretar eso? Que no se excluye inclusive una acción de facto unilateral. Y eso sería fatal para América Latina, para Venezuela, para los Estados Unidos. Formas, dirá mucha de nuestra audiencia. Naturalmente. Lo que hay que evitar a toda costa es que esta afiebrada idea o iniciativa de una solución de facto unilateral empleando la fuerza pueda llegar a tener ni siquiera el carácter de consideración útil. Entonces, por esa razón, una reunión de la OEA para que considere a fondo el problema político de Venezuela y que acuerden ejercer una presión fortísima ante el actual gobierno del señor Maduro para que comprenda que su situación es insostenible, con el apoyo continental, con una verdadera presión psicológica, inclusive de carácter comercial, si se quiere, podría rendir los resultados que se buscan. ¿Cuáles son esos resultados? Primero, que el pueblo venezolano se sienta que no está solo, que está con el apoyo internacional. En segundo lugar, que la oposición de Venezuela al gobierno de Maduro se unifique, comprenda que es necesario dejar de lado ciertos intereses parciales y crear un sólido bloque a fin de luchar contra el señor Maduro. ¿Y esto de la OEA debe acontecer antes de la cumbre de Quito? Me parece difícil que eso ocurra antes de la cumbre, pero lo antes posible, porque el problema político es urgente y no puede prolongarse por más tiempo. Yo repito lo que dije hace un momento, el germen del problema es la situación política de Venezuela. Uno de los efectos de ese problema es la migración, de modo que si resolvemos el problema que origina la migración, estamos resolviendo todos los problemas concomitantes. Por eso es que esa cumbre de la OEA debería ser rápida, debería darse cuenta que no se obtendrá un resultado inmediato, pero que se iniciará un proceso en el que se tiene que invocar algo fundamental, la Carta Democrática Interamericana. Es un compromiso jurídico político, es un compromiso psicológico, es un compromiso ético, y eso hay que darle vida, insuflarle vida y contribuir de esa manera
para que el pueblo venezolano resuelva él como único capacitado para hacerlo democráticamente su propio problema, sin intervenciones extranjeras. Doctor Ayala, ¿y cómo usted configuraría potencialmente una agenda para la cumbre de Quito? Si esta tiene que ser una premisa seguramente de lo que resuelva la OEA, o por el contrario, la OEA con los delegados en Washington debería ya sustentar una tesis y un reclamo concreto del continente hacia el gobierno aparentemente legal de la Venezuela que todos admiramos. Pero ese trazo tiene que apoyar la cumbre de Quito, ¿o es una agenda distinta para que no esté nuestro régimen, nuestro convocante gobierno, no esté contradiciéndose o tornándole muy retórica a la reunión en la sede quiteña? Yo creo que la reunión de Quito está centrada en temas específicos relativos a la migración. Coordinación sobre temas migratorios, tratamiento a los migrantes, asistencia humanitaria, recepción de los migrantes, distribución de responsabilidades entre los países. Muy bien. La otra reunión que yo sugiero, que ha sido también ya sugerida por el secretario general de la OEA, tendría otro tema mucho más amplio. La agenda no creo que por el momento sea necesario definirla. Hay que olvidarnos de los aspectos procesales o problemas adjetivos para pensar en lo sustantivo. Que se reúna el Consejo Permanente de la OEA, que tome una decisión eventualmente. Yo creo que sería el caso de una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, una reunión de consulta y que se examine el tema. De allí, sin duda, yo creo que la madurez, ha madurado ya tanto la crisis, inclusive política en América Latina, que algún nuevo resultado concreto emergerá de esa reunión eventual de cancilleres. Su contraparte periodística, José. No, yo creo que yendo un poco en la vía que señala el canciller, me parece que la última parte es lo más trascendente. Sí, por una razón. Está marcando en su frase de decir que hay nuevos elementos. Porque ya recordemos que Luis Almagro ha hecho intentos sobre intentos y se ha encontrado en muchos casos en minoría en la propia sede de la OEA. O sea, que por parte de la Secretaría General de la OEA no ha faltado ni lucidez ni oportunidad. Es decir, lo han hecho en una forma sensata, lúcida y oportuna. Pero la Liga Socialista ha impedido. Es correcto. Pero por eso, y acojo la frase del canciller Ayala cuando dice: hay elementos nuevos. Por supuesto, ver para poblaciones como Ecuador, ver la llegada de masas de inmigrantes que pasan, se queda un quinto más o menos de lo que pasa por Ecuador. Pero ver la masa, evidentemente que eso ha creado un tema ya no solamente psicológico, político, sino de alerta, de preocupación. Y están los gobiernos en esa tónica. Y me parece que es el momento político para que los gobiernos, amparados en la preocupación de sus poblaciones, que ojalá no tengan reacciones xenófobas, porque esto lo que está denotando es un momento, una coyuntura. Y acogiendo también lo que dice el canciller, si se cambia la causa, el problema se podría empezar a resolver y podríamos ver también centenares de miles de venezolanos regresando a su patria. Entonces, hay que entender que esto es un tema coyuntural, hay que entender que la xenofobia ni el miedo no nos va a ayudar a resolver este problema. Lo que nos ayuda es la cabeza fría y sí, una actitud absolutamente clara, contundente de las autoridades. Espero en ese contexto, Gonzalo, que la Cancillería, es decir, José Valencia y el presidente de la República, en cabeza de ellos está este tema, el manejo diplomático y político, Gonzalo, haya la lucidez para ahora sí desligarse del gobierno de Maduro, ahora sí no darle tregua, porque estamos como sociedad, toda la sociedad, pagando las consecuencias de la dictadura de Venezuela
del modelo del siglo XXI. Entonces, ahora sí es el momento en que, aupados por la presión, por la preocupación de las poblaciones, los gobiernos tienen que ya acompañar al secretario general de la OEA, que en muchas ocasiones ha planteado el tema, Gonzalo, desde hace años, lo ha planteado en forma lúcida, oportuna y absolutamente urgente, y no ha sido acompañado, no ha encontrado los apoyos en el continente, y es lamentable porque si no el tema ya hubiera avanzado más de lo que estamos viendo. ¿Es canciller entonces la posición que exhibe este momento nuestro actual canciller el canciller José Valencia? Es atinada cuando dice estos flujos inusuales de venezolanos hacia el exterior, hacia la vecindad, deben ser analizados como un tema de carácter regional, dice él. ¿Es atinado ese concepto, la valoración que hace José Valencia? Yo creo que sí. El canciller Valencia es un profesional de carrera, de largos años al servicio del país en la Cancillería, inteligente, experimentado, patriota, que quiere servir al pueblo ecuatoriano y a sus intereses y no a ninguna ideología. De modo que ya con esas cartas de presentación hay que pensar que lo que él dice es muy reflexivo, producto de un análisis sereno, profundo, con el grupo de profesionales que ha destinado para que lo acompañen en la Cancillería. Yo creo que él acierta, por supuesto, cuando dice que este es un tema regional. Es un tema regional que tiene repercusiones inclusive mundiales, es internacional. Gonzalo, yo pienso que el problema más grave que tiene que afrontar el mundo en las actuales circunstancias es el tema migratorio. Vea usted el flujo de centenares de miles de africanos que pasan las tragedias más grandes para atravesar el Mediterráneo y llegar a Europa. El flujo en las regiones del sur de la India, del ex Ceilán, de Sri Lanka, de gentes que emigran para buscar nuevas oportunidades. Eso es un hecho de Turquía, en fin, de todo el Medio Oriente hacia Europa. En América Latina estamos experimentándolo ahora y el Ecuador ha sido el país que más flujos migratorios ha recibido históricamente. Recibimos la migración chilena en la época de Pinochet, eso fue en otros países también, pero recibimos sobre todo la migración colombiana en la época de la violencia colombiana y ahora la venezolana. De modo que este es un tema mundial, obviamente, sí, y en este caso específico, por tratarse de Venezuela y de un caso nuevo y actual, es un tema continental. Y ha hecho muy bien, por eso José Valencia, en convocar una reunión de carácter regional para que empiece un análisis. Lo importante será que al empezar ese análisis no se retrase la adopción de conclusiones, que se analice, que se vea, que no se nombren muchas comisiones, que se lleguen a acuerdos que podrán ser modestos inicialmente, pero dinámicos en el tratamiento, para que poco a poco vaya desbrozándose el panorama del problema y aclarándose el panorama de la solución. Recordando a nuestro expresidente José María Velasco Ibarra, el señor presidente Moreno no debe amilanarse a lo que comente el espectro ideológico regional socialista, sino actuar con sentido común y por necesidad de la región y de nuestras poblaciones. ¿Qué le parece a José Hernández? Totalmente cierto, y Gonzalo, es tan cierto que los correístas en este momento están en total silencio con el caso venezolano. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? ¿Que esas son las muestras del éxito del siglo XXI? ¿Del modelo económico? A ver, señor Patiño, a ver, señora Buendía, a ver, Pavel Muñoz, a ver, ¿qué nos están diciendo Virgilio Hernández? A ver, señora Guiñaga, a ver, señora Gabriela Rivadeneira, cuéntenos, ¿ese es el éxito? Qué bonito el éxito, lo estamos viendo, con millones de gente que huye del paraíso de Maduro, paraíso que nos habían pintado ellos y que quisieron vendernos. Entonces, Gonzalo, primero, ese es un tema, me parece, yo quisiera solo tratar otro tema. Adelante. Me parece fundamental, Gonzalo,
que la Cancillería y el gobierno ecuatoriano le digan al país, para tranquilizar al país, le digan cuáles son los esfuerzos que están haciendo para poner enfrente de sus responsabilidades a los organismos internacionales, en este caso, la ACNUR, la ONU, la UNICEF, porque hay niños en juego. Es decir, me parece fundamental que le digan al país qué esfuerzos y qué capitales pueden traer, porque aquí, Gonzalo, hay protocolos internacionales. Este no es un tema nuevo. Recordemos que los sirios, hubo 5 millones de sirios repartidos en toda Europa, Gonzalo, y el mismo drama que está viviendo Ecuador, Colombia, en principio, porque son las puertas de salida, digamos, de los venezolanos en este momento, lo vivieron Jordania, lo vivió Líbano, en el caso sirio, y el caso desbordó y llegó a Europa, y la señora Merkel tuvo que reunir y repartieron, hubo cuotas. Entonces, me parece que esto es un tema que ya está de alguna manera rodado, ya el libreto se conoce. ¿Cómo configuraron las cuotas? No, perdón, hubo reparto, porque yo digo, y estoy, no es un tema regional, esto es un tema continental, esto es un tema continental, Ya, no es un tema regional, es un tema Unión continental, Americana. porque tanta responsabilidad tiene El Salvador, puede tener Costa Rica, en la solidaridad, Gonzalo, frente a la solidaridad, que lo puede tener Colombia, Ecuador, Brasil, Chile. Entonces, me parece que es un tema continental. Pero más allá de eso, me parece fundamental que en vez de que el señor Toscanini, con su absolutamente torpeza de haber puesto y mantenerse, Gonzalo, defendiendo eso, aupando a argumentos racistas, pero es que no se da cuenta el señor Toscanini de lo que dice, no se da cuenta de que con su vocabulario todo el mundo sabe, y Gonzalo, y es por descontado eso, que el gobierno tiene que proteger los intereses de los ecuatorianos, es evidente, pero esto es un caso de urgencia y es un caso coyuntural. Entonces, así habría que entenderlo. Entonces, empezar a poner en juego, Gonzalo, los servicios, que es que si llegan más, entonces se van a perder los servicios para los ecuatorianos en los hospitales. Lo ha dicho el señor Toscanini. Entonces, eso es torpe, es torpe. Me parece que en vez de hacer este discurso torpe y absolutamente inoportuno, lo que conviene es que el gobierno le diga al país ¿cuáles son los esfuerzos? Estados Unidos dio algo de dinero a Colombia en este tema, contribuyó. Me parece que se puede buscar, y el gobierno debe estar preocupado, entiendo yo, de decirle, de traer algunos capitales, algunos recursos para atender incluso organismos internacionales que pueden participar aquí en la atención a los refugiados. Entonces, me parece, Gonzalo, que en vez de estar haciendo un discurso etéreo y en casos inoportunos sobre la migración venezolana, lo que corresponde es tener cabeza fría, ser terriblemente pragmáticos, mirar los problemas, acotar soluciones, trabajar en esas soluciones, llamar a los organismos internacionales, ponerlos a trabajar y que Ecuador se ponga a trabajar con todo el continente en este tema. Me parece más oportuno, me parece más provechoso y me parece más saludable que tener discursos o tomar medidas que todo el mundo sabe que son absolutamente inútiles, Gonzalo, y crueles. ¿Qué más puede hacer un gabinete del presidente Moreno en función de la Plaza Grande? Por ponerlo así, en función de que el señor presidente de la República maneje con pragmatismo, objetividad y brillantez este episodio difícil, repartiendo responsabilidades a su gabinete. ¿Qué más puede hacer el gabinete en función del presidente? Mire, yo tengo una idea, Gonzalo. Anúnciela, por favor. Y es la siguiente. El presidente Moreno, sin duda, se ha caracterizado por defender los derechos de las personas con discapacidades especiales o capacidades especiales. Y ha tenido éxito en esa materia. Sí. No hay duda que su labor ha sido no solo meritoria, sino extraordinariamente útil y fértil. ¿Qué es lo que ha hecho en el fondo? Lo que ha hecho en el fondo es trabajar en favor del respeto de los derechos humanos. Si es que él lograra convertirse en el presidente ecuatoriano que organiza su acción como estadista, teniendo como objetivo el lograr el respeto de los derechos humanos irrestrictamente en el país
y contribuir al respeto de los derechos humanos en otras partes del mundo, yo creo que él pasaría a la historia. De modo que, en lugar de estar pensando en conveniencias políticas momentáneas o pasajeras, organice su actividad política en función de los derechos humanos. ¿Eso qué significa? Vea, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el problema migratorio fue tan serio que se creó lo que después se convirtió en la ACNUR. Se creó la Oficina Internacional para las Migraciones. Hay, como decía José Hernández, una serie de organismos internacionales que trabajan en esta materia. Recientemente la embajadora de los Estados Unidos en la ONU visitó la frontera colombo-venezolana y acordó una contribución americana. La solidaridad, no solo continental, sino mundial, debe ser invocada para resolver el tema de Venezuela. Y de esa manera, yo supongo que la Cancillería está haciendo ya todo esto, porque, repito, conozco a fondo a José Valencia, lo admiro y sé que él se preocupa por estas cosas. De modo que la cooperación internacional debe estar siendo motivada por el Ecuador. Si a eso añadimos esta iniciativa de convocar una reunión para que analice el tema, no desde la visión migratoria, sino desde la visión político-democrática, creo que estaremos dando un paso adelante en general. ¿Qué más agregaría usted, José, para este ensamblaje? No, me parece que, gracias Gonzalo por habernos permitido, yo acompaño todos las invocaciones y los análisis siempre tan pertinentes. De alta diplomacia, siempre. ¿No? Entonces, me parece que ahí hay un marco, Gonzalo, que como ciudadanos, como en el caso nuestro, como periodistas, estamos viendo. Me preocupa, Gonzalo, me preocupa terriblemente y dolorosamente, me preocupa con mucho dolor ver las reacciones ciertamente muy primarias de muchos ciudadanos en el país. Me preocupa, Gonzalo, me duele, porque por la vida que he tenido, he podido ver ecuatorianos en Estados Unidos, en Europa, he podido ver colombianos, he podido ver árabes. Los refugiados, Gonzalo, yo quisiera que tuviéramos la idea de lo que es un refugiado, o que quisiéramos solo hacernos unos segundos la imagen que es un refugiado. Un refugiado es una persona, Gonzalo, que habiendo tenido una vida definida, con un entorno construido, amigable, con familia, con amigos, con trabajo, con diversiones, con esparcimientos, con una vida hecha en una parte, le toca, por una circunstancia de una urgencia absolutamente imprevisible, y tan dolorosa y tan fuerte, que le toca desprenderse de todo eso, coger una maleta, un bolso, coger a sus hijos de la mano, ponerles unos tenis y vamos por el mundo. Nos tocó irnos. Gonzalo, ¿alguien se puede imaginar que una persona pueda hacer esa opción de la noche a la mañana, sin medir los riesgos, sin estar absolutamente impelido por circunstancias que son dramáticas para su vida? Gonzalo, no estamos frente a un grupo, me mortifica, me duele. Yo soy respetuoso de la opinión ajena, pero no puedo compartirla. Cuando gente dice, nos están trayendo solo delincuentes, nos están trayendo... Gonzalo, puede que vengan delincuentes. Siempre habrá algunos que no son. Pero, Gonzalo, la masa de gente... ¿Y si los envían de adrede? No, Gonzalo, no me importa. No me importa. Porque, Gonzalo, no podemos bajo ese pretexto, bajo ese sospecha. Sí, decir, entonces Gonzalo, no podemos hacer política pública bajo las excepciones. Las excepciones, no puedes construir política pública con excepciones. Precisamente hay que construir política pública y la excepción siempre va a estar ahí. Es lamentable, pero eso va a siempre estar ahí. Lo que cuenta es la política pública, no la excepción. Entonces, a mí me parece, y yo invoco, es decir, yo invoco a los ecuatorianos, es decir, entendamos que estamos frente a un fenómeno que los propios venezolanos no escogieron. Algún rato esos venezolanos, como algún rato los ecuatorianos también, aquí, Gonzalo, los ciudadanos del país, tendremos que decir, votamos 10 veces por el presidente Correa. Nos escapamos. Votamos 10 veces, 12 veces, 13 veces por el presidente Correa. Votaron ellos por ese régimen. Sí, habrá que sacar lecciones, pero, Gonzalo, no es el momento ahorita de decir frente al drama humano que vamos a trabajar o con las excepciones o con estas formalidades del señor Toscanini,
o con estas sospechas, Gonzalo. Nos toca condolernos porque las personas que están con niños, las personas que vienen viejos, todos los de todas las edades, que están recorriendo los caminos, que escaparon de eso, Gonzalo, es un drama de un volumen, de unas tan características importantes, tan dramáticas, Gonzalo, que no nos podemos ni siquiera imaginar. Y eso es ante eso. Esa es la realidad ante la cual tenemos que dar dos soluciones, la una humanitaria y la otra política, porque no podemos tolerar que el que está creando este fenómeno siga estando en Venezuela y que se quede como el dueño de Venezuela, expulsando a todos los ciudadanos de ese país. Eso es, Gonzalo, simplemente impresentable, y eso no lo podemos concebir. Así que hay que hacer las dos cosas, Gonzalo. Hay que ocuparse de los refugiados, porque hoy por ti, mañana por mí. Y dos, hay que poner el acento político donde lo tenemos que poner. Hay que marcar la responsabilidad de Maduro y ojalá hacer lo posible porque salga de ese gobierno y pague en las cortes internacionales lo que ha hecho en ese país. Me felicito de haberlos convocado. José Ayala. Solamente una acotación adicional a lo que dice José Hernández. Ya los trágicos griegos, hace más de 2500 años, decían en Medea que no hay tragedia mayor que la de verse obligado a abandonar la patria en la que uno nació. Esto está pasando ahora con los venezolanos. Hay que ayudarlos. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63 años cuidando tu visión.